En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: como no veáis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y ellos le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. El evangelista Lucas dedica una parte importante de su evangelio a lo que él denomina signos de Cristo. ¿Qué eran los signos? Los signos eran prueba, muestra de que él, Jesús, era el Mesías, el enviado por Dios para salvar al mundo. Él era aquel en el que se cumplían aquellas promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel, que enviaría al Salvador, a aquel que vendría a rescatarnos del pecado. El pueblo de Israel, por tanto, era un pueblo que tenía conciencia de que Dios cumple sus promesas y estaba, por tanto, a la expectativa. ¿Cuál era el problema? El problema era que, mientras algunos entendían que ese Mesías sería un Mesías libertador espiritual, otros, debido a la situación política que estaban atravesando, vivían bajo el yugo del Imperio Romano, pensaban que ese Mesías no sería tanto un libertador espiritual, sino más bien un libertador político. Y muchos se decepcionaron de Cristo cuando le presentan la moneda y él dice: ¿de quién es esta cara? Le dicen: del César. Y él contesta: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quedaron decepcionados porque esperaban otra cosa de Jesús. Pero no era Jesús el culpable. No es que Dios hubiera prometido otro Mesías. Eran ellos los que se equivocaron pensando que el Mesías sería más bien un libertador político y no tanto espiritual. Porque lo que los profetas prometieron por boca de Dios no era un libertador político, sino más bien aquel que vendría a perdonar nuestros pecados, aquel que vendría a levantar al hombre y liberarle de la esclavitud del mal. Otra cosa es que las circunstancias concretas de esa época hicieran que muchos pensaran que Dios les daría otro libertador distinto. Llevemos eso a nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros pedimos a Dios cosas que creemos buenas y que quizás son buenas, pero nos decepcionamos cuando el Señor, misteriosamente, no nos da aquello que le pedimos? ¿Es que Dios se ha obligado a darte lo que le pides? ¿Es que el Señor te ha prometido que te va a dar eso que a lo mejor es bueno, pero que Él no te lo ha prometido? ¿Se ha obligado Él a dártelo? Posiblemente no. ¿Dónde está el problema? No en que Dios no cumpla su palabra, sino en que tú pensabas que el Señor te iba a dar algo. Pudiera ser muy bueno lo que pides,
Pero es que el Señor no te ha dicho que te lo va a dar. Te ha dicho: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Pero no te ha dicho que si le pides cosas materiales, como si fuera el genio de la lámpara de Aladino, te va a conceder los 3 deseos. Te ha prometido que te va a escuchar, y te ha prometido que te va a dar el consuelo y la esperanza, que te va a perdonar los pecados. Jesús dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Añade: cargad con mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Por lo tanto, pide aquello que creas necesario, pero no pidas solo cosas materiales. Pide la santidad, pide que el Señor te dé fuerzas para cambiar tu carácter, pide que te ayude a ser responsable en tus obligaciones, pide la santidad y las cosas materiales que estimes conveniente y necesario. Pero si el Señor no te concede algo, no dudes de Él, porque Él no te ha prometido que te va a dar todo aquello que le pidas. Te prometió la salvación, envió a su Hijo al mundo para que Él, muriendo en la cruz, pagara la deuda contraída por tu pecado. Y por lo tanto, cuando no te conceda aquello que le pides, aunque sea bueno eso que le pides, acéptalo asumiendo el misterio de que Dios te ama, pero que a veces el Señor, que sabe lo que nos conviene y que ve mucho más allá de lo que nosotros vemos, no nos concede aquello que le estamos pidiendo. Todo tiene un sentido, aunque tú ahora no lo comprendas. Cuando llegues a su presencia, entonces comprenderás el porqué de muchos de los silencios de Dios, o porque en muchas ocasiones el Señor no te ha dado aquello que le pedías. Confía en Él, porque Él sí te ha prometido la salvación, el perdón de los pecados, y eso es algo que nos lo da por medio de su Hijo Jesús, que murió en la cruz para salvar a todos aquellos que tengan fe. El Evangelio concluye con esa conversión del funcionario y de toda su familia. Al ver el milagro, el signo, la obra de Dios, toda su familia cree y se convierte. Hagamos nosotros lo mismo. ¿Tenemos pruebas para creer en Dios? Por supuesto que sí. Cuando uno mira la cruz de Cristo, cuando uno mira la Iglesia con sus sacramentos, cuando uno recibe la Eucaristía o el perdón de los pecados, ¿cómo no creer en la misericordia de Dios? No comprenderé siempre los planes de Dios, pero tengo que creer porque tengo pruebas para creer. Lo que ocurre es que a veces nuestra soberbia, porque ese es el problema, nuestra soberbia nos impide aceptar que Dios es más grande y santo que nosotros. Cuando no comprendas, asume el misterio. Cuando no entiendas, sé fiel a los momentos de luz. Recuerda las ocasiones donde Dios te mostró su amor. Eso es un signo, mostrar algo donde Dios te mostró su amor. No dudes de Él, sino al contrario, acepta el misterio y confía en esos momentos de luz que son la prueba del amor que Dios te tiene. Pidamos a la Virgen María, a aquella que asumió la voluntad del Señor sin comprender los planes de Dios, pero sabiendo que Dios es un Dios fiel que cumple su palabra, pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros ante Dios para que nuestra fe, el Señor la aumente y nunca dudemos del amor de Dios. Que sea así en nuestras vidas.